Errores de AMLO. Antes de que comientes el video, te voy a pedir que por favor lo veas hasta el final y no seas ese despistado que comparte notas sin abrirlas solo por el encabezado. Definitivamente para muchos Andrés Manuel está haciendo un excelente trabajo y para otros es un dictador, mesías comunista, transformer, asesino feminista, madre y padre a la vez. Pero apartándonos un poco de estas dos visiones extremistas y con un poquito de análisis, vamos a tocar fibras sensibles de los chairos y apoyar la pobre crítica de la oposición. O sea, literal, estoy en medio de chairos y fifís y me va a llegar por los dos lados. Primero, emprendedores e impuestos. México es un país donde el comercio informal deja mucho dinero, pero no se les cobra impuestos a los pobres porque pues son pobres. Y los ricos saben jugar a los números y con ayuda de sus contadores pueden evitar pagar ciertos impuestos. Y uno que otro listillo compra facturas para de plano no pagar nada. Por lo que el peso total de la carga del país se lo lleva la clase media que no sabe jugar a las reglas del SAT, pero quiere emprender su negocio para salir adelante. Por lo que terminan comiéndose un buen pedazo de este pastel al que llamaremos la economía de un país. El sistema tributario en México protege a los más adinerados, recaudando solo el 32% de la tasa marginal del impuesto sobre la renta, el 30% de los dividendos de las empresas sin recaudar nada de los dividendos que reciben los directivos de las mismas, e incluso permite múltiples formas para evadir impuestos a quienes ingresan dinero a través de su capital. O sea, hay que saber jugar al SAT y tener un buen contador. De acuerdo con Jesús Cantú, director de Oxfam en México y articulista de Proceso, el sistema de redistribución en México está fallido, ya que solo se distribuye el 1.1% de los ingresos. A eso sumemos toda la cantidad de impuestos que no pagan las iglesias, pero ese es otro tema para otro video. La mayoría de países desarrollados, porque ya no se utiliza el término tercermundista o primermundista, tienen una población mayormente de clase media y por eso pueden darse el lujo de gastar millones de dólares en infraestructuras asombrosas. Pero imagínate tener un país con 120 millones de habitantes, de los cuales más de 53 millones son pobres, y presumirle a tus vecinos un avión presidencial de 218 millones de dólares y un aeropuerto sobre el lago de 285 millones de pesos, para decirle después a tus vecinos gringos y europeos: güey, es que la gente en México es pobre porque quiere, güey. Sí, escuchaste bien. El costo del avión presidencial equivale al costo de 16 aeropuertos nuevos. Así que el error del presidente es hacer muy efectiva la recaudación de impuestos sin pensar en los realmente afectados. Los pobres ganan, los ricos se alinean y pagan lo que deben de pagar, y la clase media emprendedora no puede descuidarse o darse el lujo de no pagar impuestos cuando apenas su negocio va en crecimiento. Segundo punto, juicio a expresidentes y corrupción, que serían 4 puntos porque dije 2 en el primero y 2 en este. Como todos sabemos, la ley no es retroactiva, o sea que si hoy es delito la corrupción y los expresidentes fueron corruptos ayer, la ley no aplica. Tendrían que ser corruptos hoy o mañana. Decir que se juzgará a expresidentes es un término muy fuerte, ya que la expectativa de las personas es ver a los expresidentes presos, y al no poder verlos así, ¿se convertirá en una promesa fallida? ¿Se les dijo, chairos? Oye, qué bueno está este café. ¿De dónde es? Está bueno, ¿eh? Pudo haber utilizado un término como investigaremos los actos ilícitos de los expresidentes o decomisaremos el dinero robado del erario público. Pero ¿por qué es un error hablar de juicio a expresidentes? Las personas quedaron gravemente heridas tras años de impunidad, donde la tele te decía que si veías un delito, lo denunciaras, y luego de denunciar te golpeaban, te corrían de tu empleo, incluso se utilizaba la misma policía para sembrarte droga o cosas peores, por lo que se tuvo que normalizar la corrupción. Normalizar la corrupción a madrazos. El punto es que la mayoría de las personas está buscando sangre, venganza. El término justicia le queda chico. Antes se les temía a los asaltantes del transporte público, porque no sabías si tenía permiso de la policía o tenía permiso del policía que tenía amigos en el gobierno y era amigo del vecino que conoce a ya sabes quién. Entonces, ¿qué era lo más común? Agachar la cabeza. ¿Y para qué meterse en problemas?
Y ahora que se terminó la corrupción o que la gente confía un poco más en el sistema, suceden estas cosas. Según los resultados de un reporte dado por Transparencia Internacional publicado por El Financiero, el 61% de los encuestados en 2019 señalaron que el gobierno de López Obrador está actuando bien o muy bien en cuanto a temas de corrupción. Además, el barómetro muestra que en 2019, una de cada 3 personas, el 24%, tuvo que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o a un servicio público. Pagar para que te dieran lo que se supone que te deben de dar, porque pues tus impuestos ya lo pagan. En cambio, en 2017, la mitad de los encuestados, o sea, más del 51%, reportó haber incurrido en esta práctica. Sí, disminuyó. Pero la culpa de la corrupción también es culpa del ciudadano, que en lugar de denunciar prefiere dar para las copias. Es más barato pagarle 200 pesos a un policía de moche o pagar 600 de una multa. Y de millonaria, güey. Que bajen las multas, güey. Si las multas las bajan a 50 pesos, güey, pinche policía te va a tener que cobrar 20. Mejor vas y pagas. La idea de que la corrupción se terminó indirectamente crea un deseo de justicia que si no se controla puede convertirse en deseo de sangre. Lo dice una encuesta que afirma que casi el 70% de los mexicanos cree que debería existir una pena de muerte en secuestros, homicidios, violaciones y curiosamente los delitos con más impunidad en este país. Otro estudio revela que más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, porque muchos los congela el Ministerio Público de tu localidad. Y México en 2018 encabezaba la lista con el índice de impunidad de 99.3%. Porque según no hay policías ni jueces suficientes. Así es, el 99.3% de los delitos no se castigan. Así que yo creo que no debería decantarse un juicio a expresidentes si posiblemente solo va a ser parte de un show y no se les va a hacer nada. Para que me entiendas, AMLO está ofreciendo hamburguesas para la cena y la gente quiere hamburguesas, papas y refresco al 2x1. Pero en fin, la verdad me daba pena leer en internet los errores de AMLO y terminar leyendo el avión presidencial, los del BOA, los muertos del COVID, se murieron los de AMLO, es el COVID. Ay, sacó estampitas, es un ay, la caída del PIB, está cayendo el PIB. Señores, el Producto Interno Bruto era casi un monopolio, las mismas empresas de siempre eran las que producían ese PIB. Carlos Slim, Germán Legarrea, Alberto Balleres y Ricardo Salinas Pliego son los hombres más ricos de México. El total de su fortuna equivale al 9% del Producto Interno Bruto del país. Ahora, el ingreso de los 10 mexicanos más ricos del país es equivalente al de 60 millones de mexicanos pobres. Eso lo dijo Enrique Grau, rector de la UNAM, en presentación del informe La ineficacia de la desigualdad. México es un país desigual donde menos se le recauda impuestos a los millonarios. El 1% de los más ricos del país, o sea, alrededor de 120,000 personas en México, acaparan el 43% de la riqueza del país. De México, la 14ª economía del globo y sus 53 millones de pobres. Según un informe publicado en 2018 por la organización Oxfam. Hijo de su perra madre. Usar el Producto Interno Bruto como argumento sin saber qué es el Producto Interno Bruto, híjole. Está bueno este café, cabrón. Incluso muchos economistas, incluido su creador, piensan que el PIB es una medida absurda. Porque curiosamente, el tráfico de drogas está incluido dentro de la producción económica que llamas Producto Interno Bruto. Y no lo digo yo, lo puso la BBC. El Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto, el Producto, el PIB. Ahora, hablar del PIB es decir que esas 120,000 personas, o en su mayoría de ese grupo, dejaron de producir y de recibir el dinero que estaban recibiendo y produciendo. Y probablemente tú estés trabajando para alguno de ellos y estés molesto porque están dejando de ganar y al mismo tiempo te estás quejando de tu trabajo. Además, la mayoría de esos negocios anteriormente estaban financiados por los antiguos gobiernos y ahora ya nos están rescatando empresas privadas con el dinero público. Ahora, para que me entiendan, no van a salvar a las tiendas con el dinero de la gente.
pues si la tienda no vende, pues es problema de la tienda. Las propias políticas fiscales en México alimentan la desigualdad, ya que el sistema tributario saca la mayor parte de sus ingresos, 54%, a partir del impuesto sobre los bienes y servicios que consumen los mexicanos. Así que si estás esperando que en estos 2 años el presidente resuelva todos esos problemas, quizás tú eres el que estaba esperando un mesías. Definitivamente el mayor logro del presidente es tener por primera vez a tanta gente interesada en la política. Y esto se puede demostrar porque los últimos 2 años de su mandato no ha dejado de haber tendencias infladas por bots en Twitter. De gente que ataca al presidente y gente que defiende al presidente. Bots de los dos lados. Así que amigos, si quieres ser parte de la solución y algo te molesta de este país, estudia, cámbialo y no caigas en el sucio juego de la política. Porque recuerda que la política es el arte de nadar entre la mierda y no mancharse.